Mi nombre es Sonia Lazo y nací aquí en San Salvador en septiembre de 1991. Tengo 25 años. Básicamente he dibujado pues desde que estaba pequeña, pero podría decir que así de manera formal llevo 2 o 3 años desde que estoy haciendo piezas ya reales. Pues yo siempre digo que lo que yo hago es lo que me representa a mí, entonces son mis ideas, mis pensamientos. También una de las temáticas que son más recurrentes es el tema del feminismo, de tolerancia, de respeto, igualdad, y es algo que siempre represento en casi todas mis piezas. Pues en realidad no he estudiado arte, sino que estudié diseño gráfico y antes de eso realicé 2 años y medio de diseño del producto artesanal. Entonces ahí fue como empecé a inclinar más hacia esta área. Pienso que sí es bastante importante, ya que en mi caso el hecho de poder mostrar mi trabajo a través de redes sociales ha hecho que tenga la capacidad de capturar a un público que no es solo nacional, sino también internacional, y eso me ha permitido poder participar en proyectos o en exposiciones en otros países como Estados Unidos o Guatemala, España, e incluso hace poco que también fui a Dubái a una feria de diseño donde estuve exponiendo y comercializando mi trabajo. Entonces, de cierta manera sí, o sea, tiene bastante importancia poder tener esa exposición y que tenga el debido reconocimiento. Definitivamente es una forma de vida para mí, es a lo único a lo que yo me quiero dedicar es poder explorar, poder crear y siempre por mi propia cuenta. Entonces, por el momento sí es mi estilo de vida y la manera en la que pienso seguir viviendo. La exposición actual se titula Infortunio. Está compuesta por 6 obras, todas en distintas técnicas y tamaños, y también son obras que yo trabajé en el año 2016 y 2017. El concepto de estas obras, bueno, toda la temática de la exposición, Infortunio, se dedica a mezclar esto de la juventud y el futuro. Es más como una incertidumbre que creo que todos nos encontramos en cierto momento, más a esta edad, que estás empezando a ser adulto, pero todavía no lo sos, y hay un montón de preguntas y dudas un poco existenciales. Entonces va un poco más hacia eso, y mis obras en específico retratan siempre una figura femenina que se encuentra en este estado como tal vez un poco oscuro, que todavía no sabe, un poco confundido, y son todos estos elementos que rodean este contexto. He utilizado técnicas de acrílico y témperas. En especial las témperas están en casi todas las obras porque me gusta bastante por los colores vibrantes que se pueden lograr. Pero también una de mis piezas, la más grande, es realizada con técnica de serigrafía, que es una técnica manual de impresión, porque a mí me gusta bastante experimentar también con todos estos métodos tradicionales de reproducción. Entonces, para mí esa es la principal. Creo que en todo mi trabajo el factor principal son las emociones y los pensamientos que están en mi cabeza. Entonces siempre es tratar de expresar todo eso por medio de las piezas que realizo. Y esa es la influencia principal, es qué siento y qué quiero expresarle a los demás. Mi nombre es Douglas Rodas, nací en San Salvador, El Salvador, un 10 de octubre del 94. Sinceramente comencé desde que era chiquito, o sea, siempre me gustó como estar creando cosas. Recuerdo que
cuando era pequeño agarraba cualquier material que me sirviera para plasmar algo que se me venía a la mente y lo ponía en la pared, no sé, en una caja de cartón o en cualquier lado, y creo que ese fue el momento primario en el que comencé a crear arte. Más que todo me desenvuelvo en la rama de ilustración, aunque considero que el arte es un concepto holístico que puede abarcar un montón de subramas o de aplicaciones. En pocas palabras lo puedo resumir en dos, y es poco convencional. Me gusta que lo que refleje o mi pensamiento refleje algo que la gente la haga pensar, y que también al momento de verla o apreciarla eso no sea como algo que han visto antes. Entonces me gusta también que los personajes, porque eso es una de las temáticas que me gusta abarcar bastante, que es creación de personajes, siempre tengan como un rasgo distintivo de ellos. Bueno, arte no he estudiado de lleno, sino que estudié algo que está relacionado al arte, y es diseño, en específico diseño gráfico. Estudié, bueno, lo estoy cursando ahorita, diseño gráfico en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Llevo mi 5º año de estudio en teoría, pero en realidad es el 6º porque me atrasé uno. Pero estudiando diseño fue donde conocí este lado más artístico del diseño mismo, y es la ilustración. Yo lo considero una necesidad, y no una necesidad porque es algo de lo que me lucro o algo que yo sienta que me va a sacar como un provecho, no sé, monetario o algo así, que cualquiera puede pensar eso, pero es una necesidad quizás que la traigo desde pequeño, que es crear. O sea, siempre me ha gustado crear algo, no sé, estar trabajando en algo, estar pensando en algo, y creo que la ilustración me da ese camino como para ir explorando y comunicando mi pensamiento. La exposición se titula Infortunio. Está compuesta de 5 obras. El concepto que gira alrededor de mis obras es más que todo la incertidumbre de ser joven y de lo que te prepara el futuro. Es como todas las preguntas o todos esos sentimientos que sentís cuando estás en esa etapa crucial de tu vida, que no sabes qué vas a hacer mañana, o si mañana te vas a morir, o si, no sé, no vas a ser quien quieres ser cuando seas grande, se podría decir. Y prácticamente es eso, como ese primer pensamiento que se te viene a la mente cuando te despertás un día y decís, ¿qué voy a hacer ahora? He ocupado técnicas mixtas, prácticamente son tintas y témperas sobre papel. Influyó más que todo en mi vida, y ese pensamiento que te mencionaba, que era ¿qué voy a hacer en el futuro o qué va a hacer de mí en el futuro? Y es que creo que nadie en su juventud se prepara o está listo para ser adulto, porque todos queremos de cierta manera ser jóvenes para siempre, aunque sea un trillado, pero es una edad en la que no tenés como muchas responsabilidades, puedes experimentar un montón de cosas, puedes descubrirte vos mismo, puedes tener X cantidad de amigos, salir con todos, pero también viene la otra parte, que es agarrar responsabilidad y ser adulto, en el que tu tiempo se ve afectado por esa situación. Entonces, todas esas como dudas que te surgen cuando sos joven, creo que es como la influencia real que motivó esa exposición.
Gabriela Molina. Pues la verdad es que siempre, en mi familia siempre ha estado esa inquietud, ese gusto por el arte por medio de mis papás. Mi tía era pintora y pues estar conviviendo con ella, estarlo viendo también a mi papá dibujar, nos llamó la atención y poco a poco así pues me fui acercando al arte. La temática que gira alrededor de mi arte son los conflictos, o sea, ya sea conflictos personales, conflictos mundiales, siempre es eso, esa lucha que uno tiene ya sea con uno mismo, con el mundo en el que vive. También a mí me ha gustado mucho siempre el arte que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, que es muy icónico y que tiene muy pocos colores, entonces mi arte y mi inspiración ha salido de ahí. También un artista que me ha influenciado mucho es Shepard Fairey, porque su arte también es protesta, lleva conflictos en sus imágenes y es bien icónico y siempre lleva los mismos colores que se llevaban en el arte de la Segunda Guerra Mundial. Pues para mí que nace, o sea, yo creo que el arte siempre es una inquietud que está en el ser humano, y ya sea con clases o sin clases, con educación o sin educación, eventualmente si tú quieres expresar algo en papel o en lienzo, en el medio que sea, lo vas a hacer. Eso es lo que te hace artista. Entonces, y yo creo que no todos los seres humanos tienen esa inquietud, así que creo que es algo que está, que vive por naturaleza en ti. Pues es una forma de vida, porque yo creo que uno tiene que expresarse, o sea, uno tiene que sacar lo que vive diariamente, lo que siente, lo que piensa. Es como un desahogo. Entonces yo creo que es una forma de vida. Independientemente que mis obras vayan a ser vistas o no, yo las tengo que expresar para mí. Entonces para mí pues es eso. Bueno, ahí lo que influyó fue prácticamente un momento difícil de mi vida. Ahí lo que estoy mostrando es el sufrimiento interno, o sea, tanto lo que yo estoy viviendo en mi interior, como también mis situaciones alrededor, o sea, estaban siendo caóticas. Entonces fue la manera de mostrar mi sufrimiento por ambos lados, o sea, tanto externamente como internamente. Esa obra expresa mi manera de lidiar con los miedos, o quizás no lidiar, sino que en ese momento que estaba viviendo una dificultad, pues mi manera no sé, de enfrentarla, también mis sentimientos ante esa situación, o sea, ese conflicto interno que prácticamente uno vive cuando tiene miedos e inseguridades hacia algo que quizás uno mira grande, pero cuando ya lo ha pasado mira que no lo fue. Pero fue ese momento preciso de miedo. Obra número 3, tamaño pequeño. Esa obra fue cuando yo estuve viviendo en Argentina, viví ahí 2 años, y pues era la manera de reflejar mis memorias. Todos sabemos que los argentinos pues son bastante, se emocionan mucho con el fútbol. Esa fue una escena que yo pude ver y pues quieras o no uno la interpreta visualmente de otra manera. Pero en esa obra pues quise reflejar las emociones que tenemos la gente, los humanos, diariamente. O sea, como algo tan trivial como el fútbol, pero se desarrollan diferentes tipos de emociones y tratos que tenemos como humanos. Bueno, a nivel nacional yo creo que hemos avanzado bastante en estos últimos años. Ya no se trata la misma temática tradicional, sino que ya estamos abarcando otros temas que se hablan a nivel internacional, y que creo que eso es un buen paso, porque nos estamos abriendo, o sea internacionalmente
como artistas como en la mente en general de la sociedad, porque al final el arte refleja lo que está en la sociedad de ese tiempo. Entonces a mí me parece que es bastante positivo y que deberíamos de seguir en esa dirección. Me llamo Gerardo Cornejo Manduray, nací el 2 de octubre de 1987 en San Salvador. Yo me acuerdo que tenía alrededor de 4 años cuando en los cuadernos de mi colegio, bueno, no era colegio todavía, en el kinder, yo dibujaba un montón de cosas. De hecho, mis maestras me decían así como, hay que dibujar, usar tal color y todo, y yo nunca hice caso. Y sí, fui creciendo y ahí por sexto grado, primer grado, mis cuadernos los utilizaba para dibujar ciertas cosas, y lo primero que comencé a dibujar fueron desastres naturales. Siempre desde pequeño hice cosas un poco convencionales y me gustaba hacer desastres naturales. Hacía incendios, hacía tornados, terremotos, inundaciones, y así fue como creo que di mis primeros pasos en el mundo de las artes. Consideraría yo que soy un artista un tanto integral, porque comencé desarrollándome, ni siquiera fue en la pintura, fue en el canto. Desde que era pequeño también yo siempre sentí esta pasión por la música, y hoy de adulto me dedico a la lírica. Soy un barítono y estoy estudiando para cantar ópera. De ahí también me gusta escribir. Actualmente estoy escribiendo un libro. Parte de mis obras expuestas son personajes de ese libro. Y por último, a lo que más me he dedicado ha sido a las artes plásticas en varias ramas, como por ejemplo la pintura al óleo, acrílico, yeso pastel. Me he dedicado también al dibujo usando grafitos, rapidografo y diferentes técnicas. Yo creo que esa es una pregunta muy importante porque ha sido lo que me marcó el principio de mi carrera artística, la infancia. ¿Por qué? Porque esos años fueron muy importantes para mí, porque siento que desde ahí comencé a formar el concepto de lo que yo quería que fuera mi arte. Entonces hay muchas experiencias, muchas vivencias muy marcadas, personajes de mi infancia que los vine a sacar ya hoy de adulto, ¿verdad? Mi primera colección la hice a mis 12, 13 años, y básicamente muchos aspectos de mi infancia, quizás un 85% de mi colección en aquella época, era básicamente mi infancia y cómo había repercutido en mi adultez, ¿verdad? O en el proceso de convertirme en adulto. Me comenzaba a conocer yo no solo como artista, sino que como persona. Entonces, también en las próximas colecciones que iban a venir después de la primera, se reflejaba mucho lo que era mi adolescencia. Se puede notar un poco de inmadurez en las colecciones que siguieron después de mi primera colección. Mi segunda colección se llamó Éstica, y ahí se puede notar mucho esta explosión de colores y una mezcla de rabia, euforia, alegría, melancolía, y se puede ver visualmente todo eso. Es una pregunta muy interesante porque verdaderamente nunca fui a una academia de arte. Se puede considerar de que de alguna manera soy autodidacta. A pura práctica fue que logré hacer mis piezas, mis obras, ¿verdad? Entonces yo creo que la práctica fue forjando mi estilo, y entonces yo creo que es muy importante el hecho de practicar, o sea, todos los días, practicar con diferentes materiales, sobre diferentes soportes. Entonces sí, yo creo que el tiempo me enseñó a
concluir una obra. Bueno, las obras realmente nunca se concluyen, pero me enseñó a lograr algún tipo de objetivo. Sí, de hecho, mi primera exposición fue en este lugar que se llama La Luna Casa y Arte, que ya no existe. Fue hace un montón de tiempo, yo tenía alrededor de 16, 17 años y esa fue mi primera exposición. Me acuerdo que tuve la oportunidad de exponer esta colección que se llamaba Antecedentes Heridos y que yo la definiría hoy en día como un vómito. Era un vómito de experiencias, de sensaciones, era estas ganas de gritar, de decir soy esto y tengo todo esto adentro y necesito sacarlo. Esa fue mi primera exposición. Luego mi última exposición, que fue hace un par de años, quizás hace 3 años, fue en el Centro Nacional de Artes, en el CENAR. Me ofrecieron una exposición individual que la titulé La Esturbia Azul Mental. De hecho, fue el único lugar donde yo expuse esa colección. Era una colección tan privada, o sea, tan íntima para mí, que quizás solamente me sentí listo de exponerla una sola vez. Y esta colección me acuerdo que se basaba en cómo uno se puede encontrar dentro de espacios vacíos, o sea, uno en este momento de transformación. Visualmente hay un montón de personajes que no tienen piel, que solamente se le puede ver una mezcla de colores adentro, y esa es la transformación que todos pasamos diariamente. Pero de repente nosotros nos encontramos en espacios grandes y vacíos que visualmente eran arquitectónicos, ¿verdad? Pero internamente eran momentos de silencio donde nosotros nos encontramos con nosotros mismos y comenzábamos a transformarnos. Entonces, esa fue mi primera colección y ha sido la última colección. Más que una trayectoria, a mí me interesa tocar a las personas en el presente. O sea, mi trayectoria creo que yo la baso en el alcance que logré tener en cada una de las personas que ven mi arte. Yo creo que mi mayor premio o mi mayor recompensa sobre todo lo que yo hago es eso, o sea, haber podido marcar la vida de las personas. Y he tenido experiencias donde me he topado con espectadores que logro hacer este clic directo con ellos, y no hay nada más rico que lograr tocar a las personas de esa manera. Entonces, claro, una trayectoria para todo artista es importante para todos nosotros, pues. Pero no, yo creo que mi verdadero logro se encuentra en eso, o sea, en el presente. A través de cada colección, tocar directamente a las personas aquí, y ese es mi mayor logro. O sea, por lo tanto, así definiría yo mi trayectoria. Pues yo creo que el artista definitivamente nace. De alguna manera todos somos artistas, porque para mí arte es crear, y todos creamos diariamente, creamos historias, creamos momentos, creamos una infinidad de cosas. La diferencia radica en que los artistas plásticos, cualquier tipo de artista, deja como una constancia visual, y de alguna manera lo interpreta para embellecer ese momento. Entonces yo creo que definitivamente el artista nace. Un pintor, un escritor, un ilustrador puede aprender técnicas para lograr hacerlo, pero yo creo que hay una gran diferencia entre ser un pintor y ser un artista, un escritor y un artista, ¿verdad? Yo creería que ninguna de las tres. O sea, personalmente para mí el arte es una pasión. Muchas personas me preguntan si es algo que uso para subsistir, y la verdad es que no. Yo creo que no lograra ni recaudar $300 al mes con las cosas que hago, porque visualmente no son muy digeribles. Pero yo creo que, definitivamente soy seguro que es algo que me apasiona. O sea,
es otra vida totalmente aparte. Yo con mi arte puedo ser todo lo que no puedo ser día a día. O sea, todas las limitaciones que me encuentro como ser humano en el día a día, el arte me la rompe. O sea, es básicamente mi esencia. Entonces, por el hecho de ser mi esencia, se convierte en mi pasión. De hecho, mis obras hablan por mí. O sea, definitivamente, por lo menos en esta colección, la última, Ciudad Mata, mis obras nunca han hablado más por mí, y yo creo que nunca había sido tan sincero, tan transparente conmigo mismo a la hora de crear algo, porque cada vez hay muchos artistas que se inspiran en diferentes cosas, ¿verdad? Así como hoy me inspiro en un momento en específico, me inspiro en la realidad del país. No, yo siempre me he inspirado en mi vida, lo cual creo que es un poco egoísta, ¿verdad? Pero realmente es como una terapia. Entonces, definitivamente mis obras siempre van a decir la verdad de quién realmente yo soy. Bueno, mi colección actual se llama Cialdamata. A mí siempre me gusta inventarme palabras que solo dentro de mi mente tienen algún tipo de significado. Entonces, Cialdamata es una obra de 25 piezas en diferentes técnicas como rapidógrafo, grafito, yeso pastel, sobre soportes de papel, y también he utilizado mucho el cartón y el yeso. Entonces, básicamente el concepto de esa colección es un tanto complejo, porque siempre he utilizado recursos como mi infancia, mi adolescencia, pero también me basé mucho en mi presente, sobre todo en el año pasado, 2016. Yo creo que estaba atravesando un momento de mucho silencio interno, donde no solo físicamente estaba solo, sino que mi mente estaba totalmente aislada de un montón de cosas. Entonces sentía mucho ruido interno, tenía esta explosión de conflictos que luego los transformé en situaciones visuales, y de eso me ha agarrado. O sea, básicamente ese es mi concepto, es esta explosión de silencio que de alguna manera logré transformarla en personajes visuales, porque básicamente son personajes lo que se puede ver en esta colección, y cada personaje es muy complejo, muy complejo. Está conformado por un montón de cosas. O sea, no solo es un concepto ya, sino que es como tener una pieza y le voy aventando poco a poco, y al final eso es lo que resultó. Entonces básicamente en eso se basa mi colección. Pues a nivel internacional creo yo que cada vez vamos evolucionando mucho más. Claro está que, según mi percepción, hay ciertas obras y artistas que sí se puede considerar como algo innovador en el arte contemporáneo, pero también hay muchas cosas que siento yo que no lo son, que simplemente se quedan como conceptos a nivel, solo quieren impactar visualmente, pero realmente quizás no hay un trasfondo, ¿verdad? Entonces eso nos lo hace como muy enriquecedora la obra. Y con respecto al arte contemporáneo nacional, creo yo que tenemos muy buenos artistas, artistas emergentes que todavía no han sido descubiertos, y que hay que darles la oportunidad que se expresen. Pues ahorita justamente acabo de terminar mi colección Cialdamata. Yo creo que es la colección número 6. Y son básicamente, yo lo consideraría un poco como bocetos. Es una antesala a la colección que viene. Todavía estoy pensando, obviamente, estoy afinando el concepto de la próxima colección, pero lo voy a resumir que son básicamente todos mis alter egos. Es algo que yo nunca lo he visto en otro artista, y creo yo que es muy interesante lograr identificar, todos tenemos alter egos, pero es importante identificar los alter egos que tenemos, cómo estos afectan en nuestra vida cotidiana,
Y yo he llegado al punto de sentirme hasta orgulloso de mis alter egos, o sea, porque realmente definen mucho de cómo y quién soy yo. Entonces, mi próxima colección, que por el momento la estoy titulando Alter Egos, en eso se va a basar. O sea, las diferentes percepciones que tengo de mi persona y cómo estas afectan en mi día a día, ¿verdad? Entonces, ahorita solamente estoy buscando qué elementos voy a utilizar para que visualmente sea algo integral. Entonces, esa sería mi séptima colección, creería yo, que no sé si se va a titular Alter Egos, pero es sobre eso.